justo está describiendo que ya empezó el proceso de esporulación y por eso hace énfasis en que el centro es de otro color. Ajá, porque ahí sí ya se debe a eso. Ajá, ya saben que se debe a eso. Profesora, y si yo hubiera puesto en elevación plana por lo mismo de que no podemos asegurar porque no tenemos la placa, ¿habría sido válido? Eh, ¿En esta o en cuál? Sí, sí, en esa. No te entendí, Stephanie. ¿Plana o...? O Eh, sea, sin elevación. ¿Sí se me escucha bien? sí, Sí. yo sé, bueno, yo sí te escucho. Si en elevación le hubiera puesto plano, ¿sí habría sido Eh, válido? no, te voy a decir, qué bueno que preguntas eso. Los actinomicetos, aunque no es una sus tres características, bueno, cuatro vamos a ponerlo así, súper distintivas es luz reflejada mate, aspecto seco, consistencia dura y la cuarta que siempre es enterradas en el agar. Es como lo ultra característico. Pero también difícilmente, más de estas que son esporuladas, que son filamentosas, esta que estamos viendo es un actinomiceto típico filamentoso, difícilmente tienen elevaciones planas. Incluso las enterradas en el agar, a pesar de que están enterradas en el agar, cuando las vemos de lado, no son planas. Entonces, difícilmente tienen que, si les ponen una colonia de actinomiceto y la ven así granular, rugosa como estas, no va a ser plano. Ok, gracias. Porque Profesora, miren, yo perdón. no, sí, adelante. Bueno, tengo una pregunta. El pigmento difusible, bueno, depende de algo, la cantidad más bien que como que segregan al medio. Sí, claro que depende de muchas cosas. El pigmento difusible, de hecho, al ser un metabolito secundario, los metabolitos secundarios se producen en ciertas fases del crecimiento de los microorganismos. Entonces, depende del tipo de medio en el que esté creciendo. En un mismo medio, algunos microorganismos pueden producir el metabolito y en otros no. Y depende de la fase de crecimiento, depende de muchas otras cosas. Pero son dos cosas importantes de las que puede depender, de la fase de crecimiento. Y en ahí sí en todos los microorganismos, muchos de estos metabolitos secundarios pues se producen cuando los microorganismos ya están en las fases de crecimiento ya más viejas, entonces también se producen muchos de estos pigmentos cuando el cultivo ya es viejo. Pero sí depende también de cultivo, de la temperatura de incubación, de muchas cosas, pero sí son muy dependientes de la fase de crecimiento. Gracias. Sí, bueno, nos seguimos. Si no hay más preguntas. Creo que Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo definía si era una colonia más antigua que otra? no siempre es tan fácil definir que una colonia sea más antigua que otra, pero en este caso es más o menos fácil porque las que tú ves con el centro negro, lo más probable es que esos centros ya se ven oscuros porque ya haya empezado la esporulación y la esporulación también empieza cuando la colonia ya está vieja. Y siempre es así. Los centros son más oscuros que las partes más hacia el borde de la colonia, más hacia la periferia de la colonia, porque precisamente en la periferia está el crecimiento más joven. Ajá, entonces, como lo más viejo de la colonia es el centro, pues es donde empieza siempre a tornarse en otros colores. Y eso
muchas veces en el caso de estos actinomicetos que producen esporas, nos habla de que ya empezó ese proceso, por eso cambia de color. Y en cambio este es todavía como muy homogéneo. Entonces, lo más seguro es que la colonia es más joven y no ha empezado la esporulación, por eso todavía vemos esa homogeneidad, ¿no? Estamos viendo puro micelio joven. Pero lo que sí es general para todas las colonias es que la parte del centro es la parte más vieja de las colonias. Ok, gracias. Sí, Beca. Bueno, chicos, esta pregunta ya es para todos. Ajá, ya aquí, si alguien quiere participar, pues no hay problema. Dice, y ya los demás le pueden ayudar. Entonces, la pregunta dice, ¿existirá alguna relación entre la composición del medio de cultivo y la consistencia de la colonia? Aquí tenemos a Klebsiella pneumoniae, crecida por un lado en gelosa nutritiva y por otro lado en agar EMB, que tiene azul de metileno. Se incubaron las dos placas a 37 grados centígrados y las fotos se tomaron a las 48 horas de crecimiento. Y en este caso la colonia es suave cuando crece en gelosa nutritiva y en este caso es mucoide. ¿Qué opinan? Bueno, es que como ya usted nos había presentado en el medio de MB, creo que hubo un cambio en el pH, ¿no? Porque nos había mencionado que el pH en un medio alcalino es amarillo y cuando es ácido es como rosa o rojo. Y entonces cuando el pH se encuentra neutro es como de color naranja. Ajá, pero eso que estás diciendo, Mariana, es así, el indicador, hay un indicador de pH y sí cambia el pH del medio por productos metabólicos del microorganismo. Cuando está ajustado, el medio está ajustado a pH neutro, que es como normalmente no los dan, el color del indicador es naranja, y si el microorganismo libera metabolitos ácidos, vira a rojo, y si el microorganismo produce metabolitos alcalinos, vira a amarillo. Pero eso, ¿qué respondería de la morfología colonial? La consistencia. No, o sea, esa explicación que nos da Mariana, ¿qué cosa de la morfología colonial que está presentada ahí respondería? Ya dijimos que la ¿El color? consistencia, el color, exacto, respondería el color, pero la pregunta no es sobre el color, la pregunta es sobre la consistencia. Y los nutrientes son importantes. Aquí nos tendrían que decir qué nutrientes tiene un medio y qué nutrientes tiene el otro, pero como pues yo sé que ahorita no lo van a saber, yo se los voy a dictar. Ajá. Entonces, a ver. Les voy a dictar qué tiene el medio de gelosa nutritiva. Apunten. Ajá. Tiene... Ay, ya me vine a otro. Tiene, la gelosa nutritiva tiene tiene extracto de carne deshidratado al 0.3%, peptona de caseína al 0.5% y agua. Y el MP les voy a decir que tiene. Ahí donde está el MP, se me perdió. Profesora, ¿qué era el segundo componente? Peptona de caseína. Gracias. Y les voy a decir que tiene el medio EMB.
Tiene peptona de caseína al 1%. Lactosa al 5%. Ay, no es cierto, perdón, al 0.5%. Sacarosa al 0.5%. Fosfato dipotásico al 0.2%. Eosina Y al 0.04%. Azul de metileno al 0.0065% y agua. Y los dos están aforados a pH 7. Ajustados a pH 7. Entonces, de todo eso, ¿creen que sea fundamental que sí pudiera tener que ver en la formación de cápsula? ¿El azúcar que tiene el de EMB? Por ejemplo, los azúcares. Los azúcares pudieran estar teniendo una influencia importante en la formación de cápsula. ¿Qué otra cosa creen que pudiera estar influyendo en la formación de esta consistencia mucoide que justo es debida a estos polisacáridos hipocapsulares? ¿Qué otra cosa en la composición de esos medios de cultivo? Una, pues sí, necesitan azuquitar los microorganismos para producir un polisacárido, si no, ¿de dónde, no? Es como nosotros, necesitamos comer bien si no pensamos. ¿Qué funciones tienen estas estructuras polisacáridas de estas cápsulas? De protección, ¿pero para qué? Pues protección contra un medio adverso, ¿no? Pero no todos los medios adversos. De hecho, yo les aseguro que hay un medio adverso para los microorganismos cicrofílicos y mesofílicos, para los que la cápsula no les serviría de nada, ¿no? O les serviría de, que es para la alta temperatura, porque ¿se acuerdan de qué están hechas las cápsulas? ¿De polisacáridos y agua o de polipéptidos? Polisacáridos. Algunas son de polipéptidos y agua, de polisacáridos y agua, algunas son una mezcla de polisacáridos y polipéptidos y agua, casi pura agua. Y sí les sirven de protección, pero pues no es muy buena esa protección. ¿Qué otras funciones tiene la cápsula? ¿De protección contra quién? Tiene razón Brian, de protección, pero ¿contra qué? ¿De qué protege? Agentes antibacterianos. Algunos agentes antibacterianos. ¿Qué otras funciones se acuerdan que tenga la cápsula? O encuentran rápido en sus apuntes que tenga la cápsula. Para adherirse a otras células. Son estructuras de adhesión muy importantes, de adhesión inespecífica. ¿Consorcios? No te escucho. ¿Hacer consorcios? Hacer algunos consorcios, específicamente biopelículas, que tiene que ver con lo que dice Jessica, de adherirse a otras células o a superficies. Entonces, ven, son estructuras muy importantes. Con todo esto que han dicho, ¿qué otra cosa creen que tenga, que afecte a la presencia o a esta consistencia mucoide en estos medios? Que en uno se favorezca más que en el otro la composición de la cápsula. La consistencia mucoide.
No, a ver, Leslie, lo que pasa es que la pregunta es cómo la composición de los medios afecta a que en algunos se vea favorecida la producción de este moco, de este polisacárido, y entonces nos da esta consistencia mucoide. Y ahorita alguien contestó que pues probablemente que MB tenga más azúcares, específicamente disacáridos, ¿no? Esté favoreciendo, claro que sí, porque ya tiene el microorganismo de dónde producir estas cápsulas. Pero, ¿qué otra cosa en este medio que está favoreciendo esta consistencia mucoide podría estar relacionado justo con la producción de estos polisacáridos tipo capsulares? Y eso está más relacionado con su misma función que tienen estas cápsulas. Ahorita ya dijeron serie. ¿Sería la concentración de las peptonas de caseína? Me parece que es un poco mayor en el EMB que en celulosa nutritiva. Pero ahí sería otra vez para sintetizarla y bueno, ahí pues si tienen lactosa y sacarosa, pues mejor usan primero los disacáridos. Es una fuente más preferencial de carbono, los azúcares que las peptonas, aunque sí las pueden usar, pero no es tan preferencial. ¿No? ¿Se dan? Tiene que ver con las funciones que ahorita enlistaron, ¿eh? Sí, sí, ¿No sí, tendrá que ver fosfato dipotásico? no. Los colorantes tienen un efecto antimicrobiano. Ajá. Entonces, por ejemplo, este medio que tiene azul de metileno es capaz de inhibir algunos microorganismos, sobre todo a los gram positivos. Pero en el caso de estos microorganismos que pueden formar cápsula, que como dijo Brian, les confiere protección contra muchas condiciones, sobre todo contra agentes químicos, como pueden ser antibióticos, como pueden ser los mismos colorantes. Entonces, la presencia del colorante también hace que pues el microorganismo produzca más este polisacárido. Y además tiene los nutrientes necesarios para poder hacerlo, ¿no? Que son estos azúcares que tiene el medio. Lo logra porque tiene los nutrientes, pero algo que lo está estimulando a que produzca más cápsula precisamente es la presencia de los colorantes en el medio, porque tienen efecto también inhibitorio sobre el crecimiento microbiano. Probablemente eso no lo han visto, bueno, entonces ya les ayudo yo. Vámonos con la siguiente pregunta, chicos. Aquí la pregunta es, ¿qué rasgos de la morfología colonial se pueden ver afectados o modificados por las mutaciones? Los esquemas son muy claros en qué rasgos. Aquí hay 3 ejemplos de rasgos de la morfología colonial que se pueden ver afectados. ¿Cuáles se ven afectados según está la imagen? ¿El tamaño? La El superficie. tamaño. El tamaño de la colonia. ¿El color? Superficie. El color, ajá, el color definitivamente sí. Y la superficie, por supuesto que también. Alguien dijo la consistencia. La consistencia no sabemos, ajá. Por lo que se ve por la foto, podría ser que también, pero no lo podemos asegurar tajantemente, ajá, entonces, pero probablemente sí, también se puede afectar. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando los microorganismos generan algún cambio en su genoma, recuerden que el fenotipo, pues es el reflejo del genotipo. Entonces genera algún cambio en su genoma y lo que vemos, pues es este cambio fenotípico. En este caso, son levaduras.
y lo que les pasa es que pierden parte de su DNA mitocondrial y entonces forman estas colonias mutantes que son colonias pequeñas. Recuerden que el genoma de los microorganismos o de los organismos es toda la suma de toda la información contenida en todas las estructuras codificantes, ¿no? En los cromosomas, en los organelos, el DNA plasmídico de la mayoría de los, bueno, de muchos procariotes. Al modificar cualquiera de estas secuencias, pues vemos también cambios en la morfología colonial porque son un rasgo fenotípico. Ajá. Aquí ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que le pase al microorganismo que cambia de color? Es el mismo microorganismo, solo que uno es mutante y el otro es silvestre. Silvestre se le llama a la cepa original, ¿no? A la que no tiene mutación. Entonces, ¿qué creen que pase aquí? ¿Qué cambiará? ¿Algún componente en su membrana que dejaba pasar el colorante y... Esa teoría de Jennifer parte porque ella, recuerden que el color de las colonias es debido a dos procesos, puede ser debido a dos procesos, a uno de dos procesos. O el microorganismo produce pigmento o la colonia toma el pigmento del medio. En este caso el microorganismo produce pigmento. El microorganismo silvestre produce produce pigmento, el que no es silvestre. ¿Por qué el mutante perderá esa capacidad de sintetizar color? ¿Qué cambiará? La producción de metabolitos. La producción de metabolitos con color. Y eso es un reflejo de que cambió algo en qué, del microorganismo. Tienes razón, Tamara. Que cambió algo en su metabolismo del microorganismo. Sin embargo, la idea de Jennifer, asumiendo que el microorganismo pudiera tomar el color, pero no es el microorganismo, es la colonia, pues pudiera. Ajá, solo que ahí tendríamos que usar otra estrategia para saber si lo que cambia es la membrana, porque aquí lo que toma el color es la colonia. Y en este caso, ¿qué creen que esté pasando? ¿Por qué en un caso se ve rugosa la colonia y en otro caso se ve lisa? Y además aquí se ve mate y aquí se ve brillante. ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué cambios estarán ocurriendo? No, porque si cambia acuérdense que algo importante para que esto sea válido es que están creciendo las dos formas, tanto la silvestre como la mutante, en las mismas condiciones. Entonces, no hay ni más agua, ni más humedad, ni menos humedad. Están creciendo exactamente en las mismas condiciones. Pero eh, no es como que podemos intuir que a lo mejor aquí hay más, tienes razón, pero ¿por qué? Bueno, no es como que tengas razón, pero ¿qué cosa en los microorganismos podría estar cambiando ahí? Podría ser su cápsula, como habíamos visto con las que son más mucosas que otras. ¿Qué podría estar pasando con la cápsula? Pues en el caso en el que está más brillante puede que esté produciendo más polisacáridos que en la que no se ve tan brillante, se ve más opaca. Probablemente la mutación afecta la producción de cápsula. Y ciertamente, Leslie, si hay más cápsula, pues estas cápsulas
cápsulas están formadas prácticamente de agua, pero tienes que ser específica, Leslie, en qué está pasando a nivel del microorganismo. Ajá, porque también podría ser que sea otro proceso diferente, ¿no? Es tan ambiguo como lo mencionas. No, esa es la idea. Ustedes tienen que ir especificando. Entonces, a lo mejor la mutación hace que el microorganismo ahora produzca cápsula incluso, o ahora ya no lo produzca. No sabemos ahí quién es la silvestre. Bueno, aquí sí, la silvestre es la rugosa y la mutante es la brillante, ¿no? Entonces, de hecho, ahora hace que se produzca algo. Por ejemplo, cápsula, ¿no? A lo mejor con la mutación se favorece que se produzca la cápsula. Y si eso resulta ventajoso, pues este microorganismo le va a heredar a su descendencia esa capacidad nueva, que puede ser la de producir a lo mejor una cápsula. Y este tipo de mutaciones con estas estructuras, por ejemplo, si fuera la cápsula, es más ventajoso para un patógeno tener cápsula que no tenerla, porque ya vimos que lo protege de un montón de cosas, que permite que se adhiera a un montón de cosas. Entonces, si la mutación es ventajosa, pues se queda y se hereda la mutación a la descendencia, ¿no? Y ahora vamos a ver a muchos microorganismos con capacidad de producir cápsula o no. Ajá. Por ejemplo, la cápsula, la presencia de estos polisacáridos justo es algo que podría afectar esta característica. Bueno, y finalmente llegamos. No es cierto, todavía nos falta, creo, otra pregunta. ¿Cómo explica que las colonias más aisladas tienen un mayor tamaño que las que se encuentran donde crecen más colonias? Entonces, ¿cómo explican? Esto es fácil, que aquí crecen más grandes las colonias que aquí, por ejemplo. Ven, se ven muchos. Porque hay mayor Porque al número de... estar más aisladas, ay, perdón. A ver, conteste, pues a ver, Angélica, porque ya eres la que te quedaste con el micrófono abierto. Pues, porque al estar más aisladas, pues pueden aprovechar más los nutrimentos del medio a comparación de todas las que están juntas, pues como que se pelean por ver quién puede tener más nutrimento. Exacto, yo así me peleaba con mis hermanos porque éramos muy pobres y pues era un plátano para 5 hijos. No es cierto. Casi, casi. Entonces, pues el que se ganaba el plátano y se iba corriendo lejos, pues se lo comía entero, ¿no? Y todos los que estábamos acá, pues nos quedábamos sin comer. Entonces, de entrada, pues aquí hay menos microorganismos y tienen mayor disponibilidad de nutrientes. Pero, Melina, si tú ves este crecimiento microbiano, esta caja, ¿tú pensarías que se trata de un cultivo puro o no? Todos, ¿eh? Bueno, la pregunta es para Melina porque ella hizo una pregunta hace rato, pero todos piensen. ¿Qué opinan? ¿Que se trata de un cultivo puro o no? Bueno, todas sus colonias se ven iguales, aunque unas estén más juntitas que otras. Aunque unas estén más, ¿qué? Juntitas que otras. Aunque unas estén más juntas, por ejemplo estas, y de hecho, muy bien el color. No, porque están tan chiquitas que no alcanzamos a distinguir bien, pero sí es un cultivo puro, ¿no? Sí se puede distinguir. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas veces uno cree que porque estas se ven chiquitas es otra morfología colonial y el cultivo puede estar contaminado y no. Estas se ven chiquitas porque porque no tienen los suficientes ni nutrientes ni espacio, ¿no? Porque también el espacio es importante. Yo quisiera crecer a 2 metros, pero como somos 20 en mi casa, pues no puedo. El espacio también es importante. No hay ni suficientes nutrientes ni suficiente espacio para que puedan crecer, pero eso no quiere decir que sea otra morfología colonial. Entonces tienen que tener cuidado con que si de verdad es otra morfología colonial lo que estoy viendo, o solo estoy viendo este efecto
de falta de nutrientes y de espacio que limita el crecimiento de la colonia, que es diferente. Ajá. Que es, creo que lo que si mal no te entendí hace un rato, Melina. O sea, yo estaba diciendo justo eso, que no importaba si algunas bacterias o hongos o actinomycetos se veían un poco más pequeños que otros, pero que la morfología colonial tendría que ser la misma, porque mencionaba Leslie que había morfología diferente y eso lo tendría que haber hecho un cultivo no puro. Y a eso, justo quería llegar justo a lo que usted menciona ahorita, que no puede ser diferente morfología porque tendríamos un cultivo contaminado. Pero ciertamente en esa foto las colonias no eran exactamente iguales, no solo por tamaño, sino ya también cambiaba la superficie. Probablemente también podría haber cambiado la elevación, pero en ese tipo de microorganismos también además cuando uno se relaciona mucho ya con un modelo, también hay que conocer cómo va cambiando el modelo, cómo va evolucionando la colonia respecto al tiempo. Porque sí pueden verse algunas veces no tanta homogeneidad colonial, pero porque unas colonias son más jóvenes que otras. Por eso les digo, no solo vale la morfología colonial, también se acompaña de muchas otras cosas, ¿no? De la otra caracterización. Pero bueno, entonces qué bueno que aclaramos esto, Mili. Y qué bueno que era eso lo que decías. Bueno, esta es la última pregunta, chicos. Relaciona el crecimiento en medio líquido mostrado en el esquema con el comportamiento de los microorganismos frente al oxígeno. Esta también está muy facilita. Entonces, ¿qué dicen del tubo número 1? ¿Es un tubo testigo? Podría ser un tubo. Miren, aquí la maestra Berenice les hace un comentario importante en el chat, ¿no? Por eso es importante poner el medio, la temperatura, tiempo de incubación en el que se está describiendo la morfología colonial, porque todos esos factores pueden afectar, ¿no? Ya vimos que el tipo de medio, las condiciones como la temperatura, por ejemplo, hace rato alguien decía algo de la temperatura, ¿no? Todo esto, las condiciones de incubación en general, si se incubó a lo mejor en presencia de un gas, todas las condiciones de incubación deben de especificarse cuando se describen estas características. En general, cuando se caracteriza un microorganismo. Bueno, entonces, número 1, ¿qué opinan? Que puede ser un tubo testigo. ¿Testigo de qué tipo o cómo? Sí puede ser, un tubo testigo, pero los testigos también tienen que explicarse. ¿Testigo de qué? Sería un testigo negativo de crecimiento para comparar cómo se ve, por ejemplo, el medio sin crecimiento y posteriormente los otros que tienen el crecimiento. En ese sentido, ¿este medio fue inoculado o no? No. Pero entonces diría testigo sin inocular. Pues fue inoculado, pero no creció. O posiblemente se creyó que se inoculó y no se inoculó. No, aquí dice sin crecimiento. Este testigo no creció. ¿Qué pensarían si la pregunta es respecto al oxígeno? ¿Que serían anaerobios estrictos? Probablemente es un aerobio estricto. Ajá. Estamos suponiendo que estos tubos, aquí no nos los dice, pero estos tubos están diseñados para ver el crecimiento de anaerobios facultativos y aerobios estrictos. Entonces, lo más seguro es que estos tubos no tienen las condiciones que permitan el crecimiento, por ejemplo, de un anaerobio estricto. Bueno, aquí de este tubo que dicen, este está muy fácil porque lo acabamos de ver. Bueno, pero a lo mejor ustedes tienen algún muy buen comentario.
¿Cómo es ese microorganismo del tubo número 2 frente al oxígeno? Según considerando su tipo de crecimiento en medio líquido. ¿Podría ser anaerobio facultativo? Anaerobio facultativo, también aquí Arcelia ya contestó, anaerobio facultativo. Ese es un anaerobio facultativo. ¿Y del tubo número 3? Profesora, una pregunta. En Ajá. el caso del tubo 2, si fuera anaerobio facultativo, ¿no tendría que crecer mayormente en la superficie o cerca de la superficie? Exacto, tendría que crecer más cerca de la superficie. ¿Tú qué otro microorganismo crees que podría ser ese? Un aerotolerante, porque es distinto del oxígeno, ¿no? No, no le es indistinto. ¿Qué tipo de microorganismo es un aerotolerante? Si mal no Es aquel recuerdo. que puede... Ay, No, sí, todo adelante. pues es el que puede tolerar el oxígeno. O sea, no lo ocupa, pero lo tolera. O sea, no le molesta para nada. Tolerar y no molestar es diferente. Ajá. Bueno, Yo, por ejemplo, apenas si tolero a mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, pues ver a mis amigos no me molesta. Entonces, eh, ¿qué tipo, con base a lo que acaban de decir los dos, qué tipo de microorganismo es diferente? ¿Qué tipo de microorganismo son los aerotolerantes? Los que no ocupan el oxígeno para su crecimiento. ¿Y cómo se clasifica? ¿Y qué tipo de microorganismos son esos? ¿Tienen razón? ¿Qué tipo de microorganismo? Los fermentadores. Podría ser, no todos los fermentadores, pero algunos fermentadores. En general, ¿qué tipo de microorganismos son los que no utilizan el oxígeno para su crecimiento? ¿Los anaerobios? Los anaerobios. Entonces, los aerotolerantes son anaerobios aerotolerantes. Pero fíjense, este tubo así tan turbio, así tan gris, ¿qué nos está indicando? Que esté así muy, muy gris. que crecen absolutamente todo el medio. Que crece, pero que creció, pero con ganas, ¿no? Ujú. ¿Ustedes creen que un anaerobio aerotolerante crecería así, como a diestra y siniestra? En un medio que ya supusimos que no dejó que creciera un anaerobio estricto. No, sí lo veríamos homogéneo, pero justo eso describe a un aerotolerante. No crece en presencia de oxígeno, lo está tolerando, pero no es que lo esté utilizando para crecer, o crecen pero muy poquito. Entonces, no, pues no lo veríamos con esa cantidad de turbidez, así como nos los dibujaron, ¿no? Que impide prácticamente todo el paso de luz. El único que podría crecer así, en el sentido de verdad crecer, pero con ganas, pues es el anaerobio facultativo. Y pues no alcanzamos a ver que crezca mejor en el fondo. En la superficie, pues a lo mejor ya es un cultivo bien viejo, que ya creció, pero con ganas a todo lo que dio el tubo, ¿no? Eh, pero está bien que pregunten porque pues ya íbamos bien. Ahora, del tercer tubo, ¿qué opinión tienen? ¿Qué tipo de microorganismo es con base a su metabolismo con base a su requerimiento de oxígeno? También es anaerobio facultativo, ¿no? También es anaerobio facultativo. Ajá, y aquí sí, como crecen con los floculentos, siempre facilita mucho ver que en la superficie crecen más. Uh-huh. Ahí se ponen las pelotitas en la superficie. De membrana o velo. ¿Sería un aerobio estricto? Un aerobio estricto. Un aerobio estricto. Un aerobio estricto.
Ahí está, pues más o menos fácil. ¿Y de este qué dirían? Microaerofílico. Microaerofílico. Este es más un microaerofílico, ¿no? Crece preferencialmente o está creciendo todavía muy, muy bien por debajo, ¿no? Este sí está aquí, miren, los puntitos están ahí pegaditos, ¿no? A la boca del tubo. Bueno, al límite del medio. Y estos pues están un poquito más separados, ¿no? Este es un microaerofílico. Listo. Bueno, chicos, pues fue la última Ya, se acabó. Se acabaron las preguntas, se acabó la tortura. Profesora, Sí. dijo que en sin crecimiento era aerobio estricto. No, anaerobio estricto. Ah, perdón, sí. Sí, no, no te preocupes. Listo, chicos. Preguntas, aprovechen. No sé, maestra Bere, ¿vamos a tener alguna de nuestras otras actividades? Sí, yo creo que podemos terminar con lo de microscopía, ¿no? Porque tenemos buen tiempo. Ajá, sí. ¿No? Me parece bien, para que ya vayamos deshaciéndonos de cosas. A ver, chicos, déjenme, dejo de compartir para que... Profesora, yo solo tengo una última cosa. Ajá, adelante. En el caso, bueno, de cuando nos presentó, por ejemplo, que tenemos un crecimiento en membrana, pero este se vuelve, bueno, se rompe y se va como al fondo o en medio del tubo, ¿eso afecta como tal nuestro cultivo? Que si lo afecta, ¿en qué sentido? No sé, por ejemplo, los microorganismos que están, digamos, en ese trozo de membrana que se desprende, se ven afectados por estar ya dentro del cultivo. ¿Tú dices que si pierden su viabilidad, algo así? Sí. Difícilmente, porque, bueno, era del tipo de medio. Si el medio que se utiliza para hacer esta prueba es como el medio que vimos ahorita que no permite el crecimiento de anaerobios estrictos, difícilmente se va a ver afectado un anaerobio estricto. Porque aunque sí se va haciendo un gradiente de concentración en estos medios, como son medios oxidantes, siguen siendo medios oxidantes. ¿Quién nos los dice? Que el anaerobio estricto no haya crecido. Entonces sigue habiendo un poco de oxígeno que puede mantener la viabilidad de los microorganismos. No es extremo la pérdida de oxígeno en el tubo, a lo largo de la columna del tubo. Pero suponiendo que pudiera pasar, por eso esta es una prueba que se hace a partir de la colonia. Y tú sigues teniendo tu colonia. Nunca hay que eliminar. Y después van a ver ustedes en algún momento que cuando ya de verdad se tiene un microorganismo que nos interesa y que no queremos perder, pues existen las resiembras, por ejemplo, para seguir axenizando el cultivo, porque hay veces en un primo aislamiento uno no puede garantizar que ya la colonia provenga de una UFC, se resiembra, viene el aislamiento primario, el primo aislamiento, la resiembra, y después ya viene de la resiembra, ya puede venir la caracterización, pero en esa resiembra ya tienes todas tus colonias del mismo microorganismo. Estás asumiendo que ahora sí ya está axénico tu cultivo, y otra parte la reservas para conservar al microorganismo. Ya vieron seguramente métodos de conservación, entonces tienes ese microorganismo conservado, que debe de ser si de verdad es un microorganismo muy importante, deberá de ser algo paralelo y de los primeros pasos paralelos a la caracterización. La caracterización, el primer paso, pues es la descripción de la morfología colonial, y en ese momento tendrán que hacer su método de conservación paralelo al crecimiento del medio líquido, justo para no perderlo.
Ok, gracias, profesora. No, ¿de qué? Empecemos entonces con la práctica de microscopía. Bueno, continuamos. Nos habíamos quedado en la actividad 3, ¿no? ¿Todos pudieron hacerlo del simulador? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Alguien nos Sí. quiere compartir sus imágenes? Tenían que tomar una captura de pantalla, ¿no? Donde demostraban que sí habían enfocado bien cualquiera de las 4 preparaciones. ¿Sí se acuerdan? Yo los ¿Sí lo dibujé, hicieron así? profesora. Sí, eran dibujos, profesora. Ajá, eran dibujos, ¿no? Ah, ¿hicieron dibujitos? Eran dibujos. Sí. Ah, ok. Sí. ¿Y qué observaron ahí? La primera era una raíz de cebolla. ¿Qué más? También También venía, había un gratis de carrillos, bueno, de las mejillas. ¿Qué más? también venía una letra, la letra E para observar. Para hacer el ajuste, ¿no? Y había una última, ¿no? Nada más eran 3. No, también había una de cápsula bacteriana. Una cápsula. Había de microorganismos, ¿no? Eso lo tenían que dibujar y tomarle una foto. Pero entonces ya nadie tuvo problemas con cómo enfocar con el software. No. No. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, enfoque y visualización de imágenes. Uso el simulador, eso ya la vimos. Y la otra parte era la comparación de la morfología microscópica de los reinos protista, fungi y monera. Entonces aquí les preguntábamos, ¿no? Dibuje lo que observa en la diapositiva e investigue el tamaño en micras que tiene cada microorganismo. ¿Quién me lo puede decir? Yo encontré que para Yardia el tamaño bueno, el tamaño aproximado era de 9 a 12 micras en cuanto a largo y de 5 a 15 micras de ancho. ¿De 5 a 15 micras de ancho? ¿No es al revés? ¿Quién tiene otro dato? Yo tengo el mismo. Entonces aquí le vamos a poner. ¿Ancho de cuánto? De 5 a 15 micras. 5 a 15 micras. ¿Y de largo? De 9 a 12. ¿De qué dependerá ese tamaño? ¿De qué se imaginan que dependa el tamaño? Sobre todo del ancho, ¿no? Que pareciera estar muy abierto el intervalo, ¿no? Imagínense, de 5 a 15 micras es mucho. ¿De qué dependerá? Por ejemplo, en esta, ¿qué observan? En esta. Comparada con esta, ¿no? Dependerá del propio Es más ciclo de ancha. crecimiento del parásito, ¿no? Puede ser, ¿qué más? Podría ser de cómo estuviéramos viendo en el microscopio que algunas estén como que de lado, no sé cómo explicarlo. Pues eso podría alterar tu percepción, ¿no? De cuánto pudiera estar como en esta. Si no la observan de la parte de arriba, como sería el caso de esta, sino que en el movimiento mismo que esté realizando Yardia, puede sufrir como una especie de plegamiento y que ustedes observen esto. Pero ¿de qué otra cosa podría depender? Bueno, aquí no sé si estas medidas las investigaron específicamente para Yardia lamblia o en general para Yardia.
Sirve para hallar dialambia. Ok, porque a veces también puede cambiar con respecto a la especie que ustedes estén identificando. En el caso de Leishmania, que también es un protista, ¿qué ancho encontraron? Yo encontré de 1.5 a 2.5 micras de ancho. ¿Y de largo? De 3 a 6 micras. De 3 a 6. De 3 a 6 micras, ¿no? Este ejercicio en realidad estaba sencillo, ¿no? Pero a ver, vamos a continuar. ¿Todos encontraron esas medidas de largo también? Sí, profesora. Sí. Vean más o menos la proporción en un aumento de 100. Más o menos cuántos organismos podríamos estar encontrando, ¿ok? Eso es importante para lo que vamos a ver ahorita. Ay. Para los hongos que identificaron, jóvenes. En el caso de Trichotesium, Yo encontré que, nadie lo encontró. sí, no, Sí, yo encontré díganme que, su nombre porque no veo la pantalla. David, que Trichotesium tenía de longitud de 12 a 18 micras y de ancho de 8 a 10 micras. ¿Pero qué parte? ¿De ancho cuánto me dijiste? ¿Mandé? ¿De ancho? De ancho de 8 a 10 micras. Si se fijan en el caso de los hongos, podríamos describir el tamaño aproximado de dos tipos de estructuras, al menos para estas dos imágenes. Una sería el diámetro de micelio. El micelio largo es muy difícil de medir. De hecho, dentro de los organismos más grandes, de los seres vivos más grandes que existen en el planeta, justo está un hongo filamentoso, en el que se sospecha que su micelio puede alcanzar el largo de kilómetros, no solo de metros, sino incluso hasta kilómetros. Y que al parecer es uno que vive en la raíz de algunos árboles. Entonces, lo que se describe en realidad es el diámetro del micelio. En los microorganismos podemos tener de manera general dos tipos de diámetros del micelio: un micelio microsifonado y un micelio macrosifonado. El micelio microsifonado es característica de las actinobacterias y va a medir de diámetro menos de 1 micrómetro. Y en el caso de los hongos filamentosos va a medir de diámetro más de 1 micrómetro. Entonces, máximo aquí podríamos medir el diámetro del micelio. Hay otras características de los micelios que pueden ustedes describir, por ejemplo, si ustedes alcanzan a observar septos. En este, por ejemplo, en el del lado izquierdo no observamos ningún septo. Aquí sí observamos unas divisiones del septo de los hongos. Vamos a tener una práctica en la que describamos con mayor profundidad la morfología microscópica de los hongos. También podemos describir si es un micelio hialino o un micelio melánico. El hialino es aquel que no posee per se un color y que cuando ustedes en realidad hacen una preparación para observar la morfología microscópica de los hongos, pueden utilizar algún colorante como el azul de algodón. Cuando el micelio produce pigmentos del tipo de la melanina, que es la más común en hongos filamentosos, pero no es la única, y agregan azul de algodón, pues no va a poder absorber este color y lo vamos a observar de su color natural, que es color café. Esto va a influir en la morfología colonial de los hongos, principalmente en el color
del micelio vegetativo, ¿no? En los hongos describimos la morfología del anverso y del reverso de la colonia. Entonces, en el reverso, nosotros veríamos si en realidad se trata de un hongo melánico o de un hongo hialino. Y esas son las características que ustedes podrían describir de un micelio. La otra característica que pueden describir en morfología colonial y los tamaños podrían ser de estos conidios que cuando salen directamente del micelio se conocen como clamidoconidios y pueden irlos describiendo de acuerdo al número de fragmentaciones que estos conidios puedan sufrir. Por ejemplo, aquí observamos que está dividido en dos fragmentaciones y en este caso hay 3, hay de 5, de 7 y ya son conidios más grandes, ¿no? Y ustedes pueden describirlos como microconidios, que no tenemos aquí el caso, o como macroconidios, que serían el caso de estos ejemplos que estamos observando aquí. Entonces, tal vez las medidas que tú encontraste de ancho y largo pertenecen justamente a los clamidoconidios que se observan en la imagen. ¿Alguien investigó los tamaños para curvularia? ¿Quién echó? Valeria. ¿Qué pasa, Valeria? Que los conidios de ancho miden de 10 a 16 micrómetros y de largo de 28 a 45. El tamaño de estos conidios puede ser un criterio taxonómico para la descripción de los hongos y hay que tener mucha habilidad y pericia porque aparentemente, fíjense, los dos están a 100 aumentos y pareciera que el tamaño de estos debería de ser el doble de los de Trichotesium, de acuerdo a las referencias bibliográficas que dicen sus compañeros, y pareciera que esto no está ocurriendo. Obviamente, cuando ustedes toman una imagen, pues también tiene que ver el aumento total del microscopio, o sea, nos tendríamos que asegurar si estas imágenes vienen del mismo microscopio o no. También tendríamos que ver el aumento que se utilizó al tomar la fotografía, que también nos puede alterar un poco la percepción de la imagen. Obviamente esto en el microscopio no pasa. Nos acostumbramos mucho a los tamaños que un microscopio nos pudiera estar proporcionando cuando ustedes trabajan directamente la observación y se acostumbran a darle cierto grado de experiencia a su vista para observar este tipo de estructuras. Si comparamos, por ejemplo, este tamaño, o más bien vayan comparando con el tamaño de estos tipos de microorganismos, pues ya empezamos a observar algunas diferencias, ¿no? Fíjense, desde 1.5, que es el valor más pequeño, hasta 45 micrómetros. Esta observación también nos dice que es a 100 aumentos. Habría que corroborar si en realidad son 100 aumentos o 40 aumentos. Para el caso del reino monera, pues les pusimos una imagen de una bacteria que tiene forma de coco, son bacterias redondas y que podemos observar con diferentes agrupaciones, ¿no? Como racimos, aquí el poder de resolución del microscopio no está muy bueno y aquí pareciera que son algunos bacilitos, ¿no? Pero en realidad es una preparación de un cultivo puro de Staphylococcus aureus. ¿Alguien investigó el tamaño de Staphylococcus? Yo investigué que era de 0.8 a 1.5 de diámetro. Sí, yo también tengo lo mismo. Ahí solamente como justamente son esféricos, solamente damos una medida, ¿no? Es el diámetro. Este sí está visto a 100 aumentos. Y vean, si ustedes comparan ya per se la imagen de esta preparación con esta y con esta, podemos ver las diferencias de tamaños que pudieran haber entre los tres reinos que les intentamos mostrar y que pues
la microscopía nos permite observar independientemente de cuál de los tres reinos se trate, ¿no? Y los tres tuvimos que observarlos en un aumento de 100 por para poder describir algunas de sus características. Aquí les damos otro que es Klebsiella pneumoniae. En este caso, en realidad es un bacilo muy cortito. Si se fijan, aquí vemos bacilos aislados, vemos varios bacilitos. Y bueno, tanto Staphylococcus como Klebsiella están teñidos por una tinción de Gram en el que podemos observar que Staphylococcus aureus es un Gram positivo, que era el color primario. Ya pronto veremos esa clase. Y Klebsiella pneumoniae es un Gram negativo. ¿Y quién investigó las medidas de Klebsiella? Bueno, encontré que de ancho tiene, bueno, de diámetro son de 0.5 a 0.8 micras y de largo son de 1 a 2 micrómetros. Sí, está bien. Si se fijan, si tuviéramos aquí sí se alcanzan a ver un poco los coquitos en esta diapositiva, se alcanzan a ver aislados, pero imagínense si hubiéramos hecho una mala tinción de Gram y esto se nos tiñe color rojizo como aquí, casi podríamos igualar el ancho de Staphylococcus aureus con el diámetro, el diámetro de Staphylococcus aureus con el diámetro de Klebsiella pneumoniae. Entonces tenemos que ser muy precavidos al momento de observar nuestras imágenes cuando nuestro espécimen es mucho más pequeño que lo que pudiéramos estar observando, por ejemplo, con los hongos filamentosos o con otros grupos de protistas como Giardia o como Leishmania. De ahí la importancia del poder de resolución. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, en el que ustedes tenían que anotar las características que se piden para cada objetivo. Entonces aquí tendrían que haber puesto el de 100, el de 40, el de 10 y a lo mejor el de 4 por investigar, por ejemplo, cuál era la apertura numérica, cuál es el aumento total, cuál es el límite de resolución en un filtro rojo y cuál es el límite de resolución en un filtro azul. ¿Quién lo investigó? Bueno, yo investigué lo que fueron las aperturas numéricas y el límite de resolución tuve duda, pero intenté calcularlo con esos datos. Ajá. Y bueno, ¿Puedes poner tu presentación? Es que estoy en celular, profesora, y no tengo como tal el archivo aquí. A ver. Pero sí me acuerdo más o menos de los datos de apertura numérica. Para el de 4 ¿Alguien más lo hizo y lo trae? Yo lo tengo. ¿Quiere que lo ponga? A ver, Sí, también yo puedo. adelante, David. Voy. Y me dices si la ven. Ya. Yo investigué las aperturas numéricas para cada objetivo. Por ejemplo, para el objetivo de lupa era 0.10, para el objetivo de seco débil era 0.25, para el objetivo seco fuerte era 0.65 y para el objetivo de inmersión era 1.25. Y ya con base en estas aperturas numéricas calculé los límites de resolución para un filtro rojo. De acuerdo a la imagen que usted nos puso, la longitud de onda para la luz roja es de 650 nanómetros. Entonces yo lo que hice fue dividir esa longitud de onda entre 2 veces la apertura numérica y me daba 3250. Y así con cada uno.
Sí, diferente para filtro rojo y diferente para filtro azul, ¿no? Sí, ¿Alguien tuvo un dato diferente? Más que apertura total, David, ayer era aumento total. ok. Sí, es un error de dedo ahí. Ok, sí, maestra. Y pues aquí te falta poner en las instrucciones que sí el aumento del ocular era de 10, ¿no? De 10 aumentos, y por eso cuando multiplicas 10 por el aumento de cada uno de los objetivos, pues nada más agregaste un 0. Ajá. ¿Todos lo tienen igual? Sí, profesora. Yo también lo hice igual. ¿A poco todos encontraron el mismo valor de apertura numérica? Sí, bueno, yo lo encontré en la página de un distribuidor de microscopios. En la página. Ese valor sí puede variar un poco entre un microscopio a otro, por eso viene explícito en el objetivo, ¿ok? Por eso se me hace raro que todos hayan encontrado exactamente el mismo valor. Seguramente Pues yo pues encontré estos son los... diferentes en el de 40 y en el de 100x. En el de 40 que iba de 0.55 a 0.65 y en el de 100x de 1.25 a 1.4. ¿De cuánto, perdón? ¿Punto 25? De 1.25 a 1.4. Bueno, dependiendo obviamente de la marca y el distribuidor. Ah, ok. Sí, se me hacía raro lo que estabas diciendo. Pero sí, justamente va a depender de la marca, va a ser eso que nos está proporcionando su compañera, va a ser los límites entre los cuales pueden encontrar una apertura numérica de varios microscopios, ¿no? En dependencia de la marca que ustedes decidan adquirir. La siguiente pregunta, si la puedes pasar. Maestra, no, un sí. favor. David, ¿en qué Ajá. unidad está ese límite de resolución? En nanómetros. En nanómetros, es que al límite de resolución no le pusiste unidades. Y Es que se las había puesto arriba para ya no tener que ponerle a todos. no, ahí las unidades están para el filtro rojo. Tienes razón, las puedes poner arriba. Esa es una excelente opción. Pero ahí las unidades se las pusiste a la longitud de onda del filtro rojo, no a toda la tabla. Ajá, tendrías que haber puesto otros paréntesis para toda la tabla. Pero bueno, ¿qué filtro es mejor, David? ¿El rojo o el azul? El azul. ¿Por qué? El azul, tienes Va a razón, ¿por tener, qué? porque sus límites de resolución son más bajos. Entonces, el poder de resolución es inversamente proporcional a los límites de resolución. Mientras más Tienes bajos razón, sean pero... tus límites, pues es mejor tu poder. Exacto, ¿por qué? Tienes toda la razón en todo lo que has dicho hasta ahorita. ¿Por qué? Porque esa longitud de onda es mucho mejor para ver a dos objetos muy cercanos entre sí. Es la pregunta que sigue, ¿no, David? Ajá. Bueno, perfecto. Qué bueno que me dices, maestra. Gracias. Sí, ponla, por favor. Sí. A ver, aquí explícanos, ahora sí. Pues yo elegiría el filtro azul, ya que este tipo de filtro tendrá un poder de resolución mayor al rojo, debido a que los valores en sus límites de resolución para cada objetivo son más pequeños, y esto significa que será capaz de diferenciar con mayor claridad dos imágenes que estén muy cercanas entre sí. ¿Alguien que quiera profundizar? Que es justo lo que la maestra les ha estado preguntando. Entonces es correcto, matemáticamente lo que tú describes ahí es correcto y tú estás dando la explicación matemática. Pero ¿cuál sería la explicación óptica?
No lo sé. Estoy pensando. ¿Alguien más, chicos? Rapidito. ¿Cuántas preguntas faltan, maestra? Creo que una. Ah, bueno, rápido, rápido. ¿Cuál es la explicación óptica, física, como ustedes le quieran llamar, de esto? Si tienen razón. ¿Por qué se ve con mayor claridad? Alguien más, ¿eh? No necesita ser David. Puede ser cualquiera. Nadie, maestra, nadie. No, ya me di cuenta que no. ¿Se acuerdan? Miren, aprovechando esa imagen que tiene David, ahí arriba esos púas que puso ahí, ¿quién sabe qué son? No sabemos. Pues creo que son como unas espinitas. ¿Qué límite de resolución? ¿Dónde se ven mejor, más resueltas las cosas? ¿Aquí o aquí? ¿Izquierda o derecha? ¿Imagen más oscura o imagen más clarita? En la más oscura. La oscura. La izquierda. Fíjense que luego por eso me pasé aquí, para que no lo confundan con oscuridad. ¿Dónde se ve mejor? ¿Aquí, en la izquierda o en la derecha? ¿Dónde pueden definir mejor a las dos imágenes? ¿A estas dos puntas de aquí o a estas dos puntas de aquí? Ay, es que no veo. No, maestra, en el otro lado, sí es cierto, es que no soy yo, ¿verdad? La que está. David, en las púas, exacto. Señala bien a las dos que están en la derecha. A la derecha, esas dos, ¿dónde pueden distinguir mejor? ¿Esas dos? ¿O te mueves, por favor, David, al otro bloque que está un poquito, no tan lejos? Ahí mismo en ese bloque de puntas. Regrésate. En esa o esas dos. ¿Cuáles pueden definir mejor? Que son dos. Las dos primeras, las dos que están bien a la derecha o las dos que están bien, un poquito más a la izquierda. Las que están más a la izquierda. Las que están más a la Exacto. izquierda. ¿Por qué? Porque están más que. Por la ¿Cómo saben? Separadas. Más separadas. Porque están más separadas. Luego vemos que son dos. Por eso las pueden definir mejor, diferenciar con mayor claridad, porque están más separadas. Entonces, en un microscopio o con el filtro rojo, yo tengo un límite de resolución aquí, y con el filtro azul yo tengo un límite de resolución en las que se ven más separadas. Ajá, por eso se pueden ver más claras, porque a distancias más pequeñas yo puedo ver a los dos objetos bien separados. En cambio, en el filtro azul necesito que estén separados a mayor distancia para verlos separados. A la distancia que el filtro azul yo los veo casi juntos. Por eso distingo con mayor claridad con el filtro azul que con el filtro rojo. Ese es el límite de resolución, por eso está dado en nanómetros, porque es un dato de distancia. ¿A qué distancia deben de estar separados los objetos para que yo los pueda ver claramente separados? Y eso repercute en la claridad de la imagen. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Y nos quedaba una última pregunta, David. ¿Qué tipo de microscopios utilizarías para obtener las siguientes imágenes?
microscopio de contraste de fase, microscopio de campo claro, microscopio de campo oscuro, fluorescencia, electrónica de barrido y de fluorescencia. ¿Quién tiene otra cosa? Yo en el de Yo, en el inciso E, que es la lámina, yo tengo microscopio de efecto túnel. Sí, yo también tengo eso. Yo- Y en la cuarta imagen yo puse microscopio de barrido confocal, láser confocal. Yo me llevo con el Bien, ¿quién barrido. más? En el cuarto también ya tengo confocal. ¿Quién más? Sí, yo también. ¿Están de acuerdo con la primera todos? yo en ese había puesto electrónico de transmisión. Y en el tercero, en el electrónico de Yo también. barrido. En el primero igual Esa es la puse respuesta de correcta. transmisión. Para la primera es microscopio electrónico de transmisión, para la segunda sí es de campo claro, para la tercera sí es microscopio electrónico de barrido. Acuérdense que el de transmisión nos permite observar las ultraestructura microscópica de las bacterias que no veríamos con un campo claro. Y el de barrido, que sería la tercera imagen, nos permite ver la superficie de los microorganismos con un mayor aumento. Y en el caso del cuarto es microscopía confocal, que es una imagen muy parecida a la imagen 5, en el que también utiliza fluorescencia, pero vean cómo la microscopía confocal nos va a definir con mucho mayor detalle la forma que pudiera tener el microorganismo que nosotros estamos observando. En la quinta se ve apenas como una sombra, ¿no? Como si fuera un efecto translúcido, vemos una sombra, pero no alcanzamos a definir la estructura adecuadamente como la vemos en la figura 4. Y si la quinta es efecto túnel. Entonces ahí sí te falló un poquito, David, en estas descripciones. Profesora, yo en la última ¿Dudas puse hasta aquí? microscopio de luz Estaba sencillo ultravioleta. este cuestionario. ¿Qué Pues acuérdense que preguntó hay alguien? microscopios. Que la última puso luz ultravioleta. Ahí sí pudiera ser también, o sea, sí es posible que obtengan una imagen así, con un microscopio de luz ultravioleta. En realidad el de luz ultravioleta y el de fluorescencia se parecen mucho. Ajá, entonces sí sería posible, ¿eh? Que por observación pusieran algo así. Ok. Ahí lo que varía un poquito entre el de fluorescencia y el de luz UV es la longitud de onda que utiliza como fuente luminosa. En el de fluorescencia, el intervalo de longitud de onda puede ser más grande que el de luz UV, pero sí obviamente con ambos, una vez que excitan las moléculas y al bajar la energía, pues se emiten los fotones y eso es lo que estamos observando. Pero sí, ambas respuestas serían correctas. Pues ya terminaríamos hasta aquí, justo a tiempo. Seguimos arrastrando la práctica 4. Creo que solamente nos faltaba la pregunta 7, ¿no? De la práctica 4 de desinfectantes. Las demás ya las habíamos visto. ¿Es correcto, chicos? Contéstenme, por favor. Sí, profesora, nada más faltaba esa Sí, pregunta. profesora, nada más que la pregunta 7 del antiguo cuestionario. Lo que vamos a hacer es que ya nos van a subir su presentación del reporte de ambas prácticas al Dropbox. Les vamos a generar el espacio. Y ya entre los 3 maestros, aparte, vamos a ver sus presentaciones y la que se elija como la mejor es a lo mejor hacemos un espacio para que nos la presenten. Para que no presenten todos porque estamos atrasados en el resto del programa. Entonces, una vez generado, ya nos presenta.
Sí, Melina. ¿En Dropbox o en Classroom? Que diga en Classroom, perdón, me confundo entre tanta plataforma. Gracias. Sería en Classroom, Melina, perdón. Sí. Ok. Y Por más o cierto, menos para qué ¿resolvieron día? el problema que tenían de teoría con el maestro Toño? Pues la podríamos generar incluso hoy y ya subirla a ustedes, porque las fuimos respondiendo juntos. Y el proyecto lo tenían para hace 15 días, ¿no? Sí. Estaba para el 7 de noviembre. Entonces ya la podrían subir hoy mismo. Pero si quieren, les damos hasta el domingo. Sí, ¿Sí, mejor Melina? el domingo. Sí. Ok. Gracias. De acuerdo. ¿Pudieran resolver lo de sus presentaciones de teoría con el maestro Toño? Sí, Sí, profesora, ya no nos los lo subió explico, por ahí. Porque yo no lo logro ver. Es que nos no las mandó subí en a nuestros Classroom. correos Los la liga. Ajá, nos los mandó a nuestro correo. Ah, ok, ya. Muy bien, chicos. Pues nos vemos el miércoles, jóvenes. Gracias, Hasta profesores. luego.